¿Qué es la migración? La migración, emigración, transmigración o éxodo puede definirse como movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Todos conocemos la realidad por la que está atravesando Venezuela y sobre todo el fenómeno social de la migración hacia los países vecinos. Según los datos de ACNUR, hay una cifra sin precedente de 70,8 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay 41,3 millones de desplazados internos, casi 25,9 millones de personas refugiadas, más de la mitad de menores de 18 años y unos 3,5 millones de solicitantes de asilo. También hay millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como la educación, salud, empleo, libertad de movimiento y un mundo en el cual cada 2 segundos casi una persona se ve obligada a desplazarse, como resultado de los conflictos y la persecución. Alrededor del 80% de venezolanos viven en países vecinos a su país de origen, 341.800 en 2018. El mayor número de nuevas solicitudes de asilo fueron provenientes de Venezuela. Estos datos son obtenidos de la página oficial de acnur.org. Es una extensión de la ONU para tratar los temas de refugiados, de migración y de personas apátridas. Aproximadamente 5.000 venezolanos salen de su país diariamente. A fecha de noviembre del 2018, 2.5 millones de venezolanos ya han migrado a países vecinos como Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Lo traduzco a contexto boliviano. Imagínense que toda la ciudad de La Paz, toda la población de La Paz rural y tanto área urbana hubieran migrado hacia otros países y el departamento de La Paz estuviera completamente vacío. Y lo más alarmante es que este dato ha sido registrado ya en noviembre del 2018. A fecha de hoy, este número se ha incrementado. Venezuela ha tenido un cambio político hace más de 15 años. Logramos conversar con el licenciado Edgar Pomar, actualmente impartiendo la docencia como docente titular de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. Porque llegar hasta Bolivia no es fácil, desde Venezuela, ¿ya? Migrar sin plata, etc. Habrá que ver sus motivos económicos, si son económicos o políticos para empezar. Ahora, yo creo que si digamos fuera económicos, yo no me explico por qué a un país tan lejano uno puede ir a buscar mejora económica cuando Bolivia no le va a ofrecer, no ofrece aquí ni para su población, peor para gente que migra y que viene a buscar un día mejor, un camino mejor. Y lo que están haciendo ahorita es en la calle pedir, vender cositas, pero no, eso se acaba, eso no es una sustentación a largo plazo, eso es, deben estar ingresando como turistas. Todo aquel que ingresa a Bolivia tiene derecho a ingresar por 3 meses, por 6 meses. Tenemos leyes de migración que te dicen que puedes ingresar, ¿ya? Cosa que si se pasa los 3 meses o los 6 y te pueden pedir una ampliación, los van a deportar, no tienes una residencia legal, te dan a deportar. Es así la migración. Complementando esta información, les voy a resumir algo de la Ley de Inmigración, Ley 370 promulgada el 8 de mayo del 2013, actualmente vigente. Esta ley tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio de Bolivia, establecer espacios institucionales de coordinación que garantice los derechos de las personas migrantes, bolivianos y extranjeros en conformidad a nuestra Carta Magna. Los instrumentos para esto serán los tratados internacionales, los derechos humanos ratificados en el Estado y nuestras normas vigentes. Esta presente ley se articula también con ciertos principios: el vivir bien, no discriminar, la equidad de género, la reciprocidad, la soberanía y la transparencia.
La aplicación de esta norma aplica a todos los migrantes extranjeros que se encuentren en territorio nacional y a las bolivianas y bolivianos que estén en el exterior. La ley no se aplica a representantes y funcionarios de gobiernos extranjeros y organismos internacionales o intergubernamentales con sede en Bolivia, así como los miembros de misiones diplomáticas permanentes o especiales que ingresen y permanezcan en el país, las embajadas o personas que vayan a tener reuniones en su rol de funcionarios públicos. Existen tres clases de permanencia: la permanencia transitoria, la permanencia temporal y la permanencia definitiva. Evidentemente hay otras figuras como la permanencia irregular. ¿Qué es la permanencia transitoria? La permanencia transitoria es un periodo para residir en el país de manera transitoria por un periodo no máximo de 180 días. Existe la permanencia temporal. La permanencia temporal es la autorización para permanecer en el país hasta por un máximo de 3 años. La permanencia definitiva es la autorización para residir o permanecer en el país de manera definitiva. La permanencia irregular es cuando la persona, después de haber ingresado legalmente al territorio nacional, permanece en el mismo país cuando ya termina su periodo de estadía. Quiere decir que si yo he pedido una permanencia transitoria y me quedo 181 días, ese un día que sobrepasa los 180 días permitidos, eso ya es una permanencia irregular. De la misma forma que si me quedo 3 años y un día, ya estaría dentro de la permanencia irregular. De todo se habla, yo no generalizaría, ¿no? Hay gente venezolana que pide en el día, debe en la noche hacer otra actividad. Como que también debe haber alguna gente de esta que pide de día, asalta de noche, está bebiendo de noche. Bueno, debe haber de todo, ¿no? Ahora, como te digo, la policía de migración la tiene muy chequeada, ¿no? O sea, todo aquel que ingresa tiene que entrar con un pasaporte, con un salvoconducto, ¿ya? O si no tienen pasaporte, salvoconducto. Y 3 meses tienen derecho a estar en Bolivia, ¿ya? Si no consiguen un trabajo, no estable, una residencia ya legal, todo, entonces si no son deportados. Es el reglamento que hay de migraciones que, mira, yo no generalizo, ya, debe haber buena gente venezolana como debe haber mala gente, ya. Ahorita es un tema económico que nos ha traído hasta acá. Hay niños, hay que solidarizarse más bien con esos niños, porque ellos no entienden cuál es la situación. Un niño pide comida y listo. Entonces yo creo que por el momento hay que solidarizarse. Todos conocemos la situación de Bolivia y conocemos la situación de Venezuela y cómo éstas se entrelazan ante este fenómeno migratorio. Es importante conocer una parte y su contraparte, pero también es importante conocer la postura que tiene la institución competente. Tenemos una entrevista con un funcionario de DIGEMIC que nos va a ayudar a ver este espectro con un más amplio panorama. ¿Qué hace DIGEMIC? Bueno, la DIGEMIC es una institución dependiente del Ministerio de Gobierno y como principal actividad es la de controlar y resguardar y verificar también el control de ingreso y salida de ciudadanos bolivianos y extranjeros de y hacia Bolivia. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de DIGEMIC? Bueno, la DIGEMIC tiene 2 brazos operativos, que es el brazo de inspectoría y el brazo de extranjería. En el caso de inspectoría es el brazo encargado de realizar los controles y la verificación del ingreso de las personas en las fronteras bolivianas. En el caso de extranjería es el procedimiento que quieren hacer las personas extranjeras en Bolivia que quieren hacer residencia. ¿Cuáles son los datos actuales respecto a la migración venezolana? Bueno, a diferencia de lo que se cree, los datos reflejados a julio de este 2019 nos indican que el ingreso de ciudadanos venezolanos a Bolivia han sido de 11.667, que en el global de los 1.849.640 ingresos en este año, pues es un número relativamente bajo, ¿no? A diferencia de los argentinos, que son 316.000, ciudadanos brasileños, que son 60.000, ciudadanos de Estados Unidos, que son 34.000,
ciudadanos peruanos, que son 192.000. Entonces, en relación a eso, el número de ingresos de venezolanos es bajo, es muy bajo. ¿Cómo se podría ayudar o cómo ayudaría migración a los venezolanos que están en la calle? El tema de migración no es social, no es tanto social, sino es más de control. Institucionalmente y abocados a lo que es la ley de migración que establece nuestras funciones, nosotros, independientemente de la nacionalidad y sin querer estigmatizar a unos más que otros, tenemos la obligación, tenemos la misión de controlar, de revisar, de registrar que cualquier ciudadano extranjero en Bolivia, y repito una vez más, independientemente de la nacionalidad, cuente con los ingresos respectivos, cuente con los documentos respectivos para su permanencia en Bolivia. Ahora bien, en el caso de ciudadanos venezolanos, efectivamente se da muchos ingresos irregulares, ciudadanos que no tienen el pasaporte o el carnet de identidad, que es un documento principal para realizar el control migratorio en frontera, y deciden hacer un ingreso irregular, como en algunos casos se llama ilegal, para permanecer en Bolivia y hacer una actividad de mendicidad. En ese caso nosotros, y repito una vez más, enmarcados en lo que es la ley de migración 370, tenemos la obligación de verificar su situación migratoria, y si no registra una salida del país del que proviene y tampoco registra un ingreso a Bolivia, se procede lamentablemente a una salida obligatoria, independientemente de la nacionalidad, que esa es nuestra función. Se sabe que la migración venezolana es actualmente por la crisis que existe en el país. Sí, efectivamente. ¿Usted cree que Bolivia está en capacidad de dar asilo a los venezolanos en esa situación? Muchos de los venezolanos están optando por asilo en países sudamericanos, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Paraguay, que está recepcionando o albergando ciudadanos venezolanos para poderles dar asilo. Hay un número relativamente significativo en Bolivia que ha solicitado el refugio mediante la CONARE, que es una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores, verificando su condición, de su situación personal, es que se hace el análisis y la CONARE es quien decide darles o no el refugio. Siendo así, nosotros como institución obviamente respetamos esa condición otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la permanencia es regular. Pero en muchos otros casos no justifica la situación de asilo, la otorgación de asilo por parte de Cancillería, porque no pueden demostrar una vulnerabilidad, La crisis social política en Venezuela efectivamente es algo que se ve todos los días, pero nosotros como instituciones bolivianas apegadas a nuestras normas, independientemente de la nacionalidad, porque no hay una política pro-venezolana específicamente, entonces enmarcados en lo que es la ley de migración y las normativas establecidas para Cancillería, procedemos como cualquier otro ciudadano. La verdad es que no sé si sentir pena, molestia, porque También hemos realizado un sondeo de opinión a las personas que estaban circulando en las calles de La Paz para preguntarles si se dieron cuenta acerca de la llegada de los venezolanos, si para ellos fue perceptible que cada vez estaban llegando más. Nos dijeron que sí. También les preguntábamos si ellos verían alguna consecuencia, en qué nos afecta o en qué no. Nos dijeron que en parte es peligroso porque como están en la situación de necesidad, se inclinan algunos hacia la delincuencia. También como que algunos van a trabajar y eso conlleva a quitar el trabajo a muchos otros bolivianos, que lo que podrían estar haciendo nuestra gente, lo están haciendo ellos. El padre, la madre y el hijo en brazos, en algunos casos pidiendo limosna, en otros casos vendiendo algún producto, un chocolate, unos dulces. Ayer, sin ir lejos, me ofrecieron unos dulces una familia venezolana, entonces llama a la solidaridad y a la reflexión, Este reportaje se ha realizado únicamente con fines académicos. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, en el transcurso de la interacción con las personas, con autoridades, con los mismos venezolanos,
puedes descubrir datos alarmantes, historias que llegan, datos algo perturbadores, y es importante lanzar una invitación al análisis, a la reflexión acerca de este tema.